Entonces hablemos sobre conceptos de VPNs acá, en este caso, que es sobre las redes privadas virtuales. Entonces, pues esto tiene unos conceptos fuertes en los cuales, en ese sentido, pues vamos a llevar a cabo la descripción como tal o vamos a implementar el proceso de desarrollar una red, un sistema VPN. ¿Qué es una red VPN? O sea, VPN es una sigla. Y VPN habla sobre la disposición de implementación de redes privadas virtuales, implementando túneles a través de Internet. Entonces, para esto tenemos que describir el proceso del tipo de VPN que vamos a implementar, del propósito y la operación de los túneles, del concepto GRE, que el concepto GRE finalmente, en este caso, es el concepto base que obviamente se implementa para manejar VPNs desde ese punto de vista y para describir componentes, en este caso, con los cuales pues tenemos que llevar a cabo nosotros esta implementación y estos desarrollos. Hay una cosa que se llama, en este punto, para todos ustedes, que se denomina IPsec. ¿Qué es supuestamente IPsec? IPsec es lo que estamos especificando nosotros como parte formal, en este caso, de lo que es la implementación de la infraestructura de conceptos que se requieren de seguridad. Entonces, por ejemplo, tenemos que verificar los dos tipos de VPNs utilizando IPsec. IPsec, nosotros acá lo vamos a ver en este caso como aquella cosa que vamos a abstraer y que tenemos que entender para poder llevar a cabo comunicaciones, ¿cierto? Formalmente seguras entre un par de dispositivos, entre un par de puntos. Entonces, para esto, pues obviamente vamos a utilizar y a verificar esas conexiones usando precisamente mecanismos de implementación de redes, en este caso. Entonces, para esta situación, vamos a configurar y a verificar, ¿sí?, cómo se va a llevar a cabo esto. Entonces, lo primero que tienen que entender ustedes es que es una VPN. Entonces, hay dos tipos, o hay formas de pensar que es una VPN. Entonces, en este caso, entonces, la VPN como tal es una especificación con la cual, por ejemplo, pues nosotros podemos implementar redes virtuales como primera medida, montadas en túneles sobre el Internet, con obviamente información que permite ser transportada sobre redes públicas. Y el concepto de esto es que esto se considera privado porque el tráfico está encriptado y obviamente permite mantener la confidencialidad de los datos. Ahora, normalmente la VPN es parte fundamental de un concepto de capa 3, en donde se supone que nosotros vamos a estar manejando, en este caso, tipos de implementaciones, pues que valen la pena. Esto no es para montarlo, por ejemplo, para conectarlo en la casa y el celular. Pues obviamente, pues, hay gente que lo hace. Pero acá nosotros estamos modelando el uso de VPNs entre sitios que realmente van a manejar especificaciones de enrutamiento en las mismas redes, ¿ya? Para que lo entiendan de esa manera. Ahora, a partir de acá, digamos que hay diferentes tipos de redes VPNs, ¿cierto? Entonces, hay dos tipos de VPNs que vamos a estar manejando acá, y en donde, de cuenta de estas, nosotros estaremos especificando, ¿sí?, y recibiendo básicamente tráfico TCP/IP, utilizando precisamente la implementación de VPNs y en las VPNs mecanismos tipo gateways. Hay dos tipos de VPNs. Están las VPNs de sitio y las VPNs de usuario. Entonces, la VPN de sitio, pues es sencillamente esa VPN que se implementa entre un par de sitios remotos, especificando entre ellos, digámoslo así, la posibilidad de descargar un enlace seguro, ¿sí?, o de especificar un enlace seguro a nivel de redes, especificando túneles. O sea, lo que estamos midiendo acá no necesita que esto sea especializado ni dispuesto. Esto tiene que tener necesariamente la disposición como tal del manejo de los túneles. Ahora, digamos que ese punto como tal, ¿sí?, en este caso, involucra a que ustedes definan, por ejemplo, ¿sí?, cómo sería una VPN. Esta es una VPN de site to site. Entonces, ¿qué sucede? Pues en estas VPNs, ¿cierto?,
se van a mandar datos desde sitios remotos que están ubicados detrás de específicamente, por decirlo así, una columna o una cortina de seguridad que implementa la disposición de encriptar el tráfico sobre la VPN. Entonces, por ejemplo, este es un nodo VPN, este podría ser un firewall que hace parte del concepto VPN. Esto puede tener muchas cosas escaladas a nivel de seguridad. Por ejemplo, aquí hay un mecanismo tipo IPS, ¿cierto? Esto, por ejemplo, podría ser en este caso una zona desmilitarizada. Como pueden apreciar, ¿sí? En esta site-to-site, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos implementar el envío de datos desde estos servidores. Estos servidores pueden estar en una zona desmilitarizada y obviamente ser accedidos por dispositivos como estos o como los que estén definidos para tal situación. Viene también a continuación las VPNs de acceso remoto. Ahora, el concepto es muy simple, ¿no? Pues para mí es una VPN en el cual pues es la misma site to site, solo que el acceso se hace de dispositivos más livianos, pero con las mismas capacidades que pueden ofrecer estos dispositivos de acá. Entonces, digamos que para mí realmente son VPNs, solo que en este caso, una es accedida de forma remota, entre sitios remotos y definida por capacidades en eso, y la otra es para dispersar usuarios. Ahora, pues si ustedes me quieren pedir un ejemplo de una VPN de acceso remoto, pues pregúntenle a las chonticas. ¿Y me dice mentiroso? ¿O me equivoco? Jóvenes. ¿Me equivoco o no me equivoco? ¿No quieren hablar? No, profe. Entonces, eso es un modelo de VPN realmente. Ahora, el trabajador que sale con su handheld y sus cosas a mirar, por ejemplo, los inventarios de un almacén, de un almacén de cadena, ¿no? El mismo taxista. Profe, ¿y eso trabaja con GPRS? Con lo que usted quiera. Es que el cuento es que a mí no me interesa que esté, discúlpenme, el cuento es que aquí no interesa que esté sobre eso, sobre que esté, mejor dicho. Aquí el cuento es que funcione. Puede O ser, sea que eso o sea, no. a ver, Sotelio, esto puede ser una red celular, esto puede ser una red IP, la que usted quiera, o sea, puede ser, o sea, el concepto de la red de acceso sí está ahí asociado, pero lo que tiene que considerar usted sobre la estructura de la red, siendo de acceso, o sea, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo se le llega, en este caso, a esta señora que está aquí sentada? Probablemente a ella le dieron, en este caso, ¿sí?, la disposición de tener un software. Además, si ella tiene un software, entonces, ¿qué tiene que estar usando? Pues yo me imagino que una portátil. Si no es una portátil, ¿qué es? Entonces, pues puede ser un celular. Si no es un celular, ¿qué es? Pues puede ser una tableta. Si no es una tableta, ni un celular, ni una portátil, ¿qué es? Pues un terminal de vender chance, por ejemplo. Si no hay Un ninguna de esas... datáfono también, ¿no? ¿Cómo? Un datáfono también, ¿no? También, es que realmente el concepto de VPN, es que, a ver, un datáfono hoy en día, ¿qué es? Por ejemplo, yo hoy en día he visto que usted, si no quiere tener un datáfono y no cobra por lo que hace, pues está. Entonces, ya en ese caso, tener un datáfono es algo muy simple, lo que pasa es que el datáfono cuesta. Entonces, uno de los principales problemas de los datáfonos es registrar las transacciones. Entonces, si querés hacer todas esas situaciones, entonces, en este caso, ya va a involucrar que usted tenga que determinar cómo va a llevar a cabo las cosas. Pues, así de sencillo, o sea, ¿qué es una? O sea, eso, pues, para mí, básicamente, es lo de menos. Entonces, siendo VPN, en este caso, de acceso remoto, o site to site, pues lo que hay que considerar es un software. Por ejemplo, acá se ofrece una versión de esta marca en donde específicamente pues se puede utilizar para conectar sitios remotos y obviamente pues esto entrega una estructura de soluciones asociadas para eso. De hecho, montar VPNs no es algo digamos que tan de plano ya tan fácil. O sea, primero que todo, pues si estamos buscando la posibilidad de hacer el VPN, pues tenemos que buscar enrutadores y máquinas de capa 3
o máquinas especializadas en VPNs que sean lo suficientemente robustas para eso. Nosotros podemos implementar VPNs en este curso lo vamos a hacer de dos maneras. Entonces, yo, por ejemplo, ofrecería la posibilidad, de una vez, para que lo vayan sabiendo, en este caso, ¿sí? Perdón, esto no lo voy a guardar, este no lo estoy cerrando. Entonces, yo, por ejemplo, haría esa disposición, ¿cierto? Sobre qué tipo de red. Entonces, voy a abrir aquí el simulador un momento. Ahora, también podemos hacerlo, pues, como a manera de prueba. Esto sería con el Cisco Packet Tracer. Lo otro es hacerlo con GNS3. Lo que pasa es que GNS3, ¿qué necesita? Esto necesita un computador. O sea, si usted quiere hacer algo acá, necesitas un computador. Esto no es para computadores, con todo el respeto, chichipatos. Tienen que ser computadores robustos, en los cuales, pues, usted para poder hacer un ejercicio acá, ¿qué requiere? Cargar un iOS. Entonces, aquí yo, por ejemplo, tengo el concepto de un iOS. Entonces, si yo quisiera, o sea, el computador, ¿por qué digo? O sea, es que esto no es una máquina que lo pueda montar en 2 GB de RAM. Para mí, para montar una cosa de estas, porque es que esto ya está montando sistemas operativos. Entonces, ¿yo qué les recomendaría a ustedes si quieren hacerlo por acá? Porque pues de esto se trata también y queremos estudiar lo mismo. Entonces, por ejemplo, digamos que yo quiero hacer la implementación de eso. Entonces, digamos que yo quiero montar una VPN, ¿cierto? Entonces, obviamente, pues, ¿yo qué voy a hacer? Pues voy a buscar enrutadores que sean lo suficientemente robustos. En este caso, dice, listo, ese me lo voy a montar. Voy a montar con este 3725, estos dos. Entonces voy a considerar entre ellos la disposición de implementar un cable. Miren todas las interfaces que tiene esto. Entonces voy a hacerlo a través de un enlace serial. Voy a ver si el otro lado también tiene un enlace serial. Ah, sí tiene un enlace serial. ¿Sí lo ven? Entonces digamos que de esa forma ese enlace serial ya está montado. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo podría montar acá. Vamos a montar una VPN realmente aquí. Digamos que vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a utilizar el concepto del túnel. Vamos a montar aquí esto con un 3745 también, ¿cierto? Vamos a revisar si ellos tienen la disposición de trabajar con enlaces seriales. Sí, este también tiene enlaces seriales. Y vamos a montarlo con este. Listo. Entonces, pues este dispositivo que está aquí, pues, ¿de qué se trata? Se trata de que nosotros montemos un túnel entre R3 y R2. Esa es la VPN. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Ya vamos a ir haciendo esa parte. Entonces, las VPNs pueden trabajar de muchas maneras. Por ejemplo, aquí tendríamos un concepto en el cual podemos nosotros considerar una internet sobre la cual se puede interconectar una estructura tipo site-to-site. Entonces, nosotros, bueno, digamos que no lo vamos a hacer aquí. ¿Ustedes ya, o sea, están en la capacidad de hacerlo con esto? ¿Sí o no? ¿Saben cómo se maneja el GNS3? No, profe, no lo había visto antes. Pues es un simulador de redes ya real, ¿no? Entonces, digamos que vamos a montar aquí, este es un switch, ¿cierto? Yo por acá puedo montar, pues puedo emular el trabajo de un computador también, ¿no? Este es un VPC, ¿cierto? Y pues esto no es como en el Cisco Packet Tracer que uno copiaba. Todas las instancias aquí son diferentes. Entonces, yo lo que estoy construyendo acá no es otra cosa que un sistema de interconexión. Entonces, vamos a conectar, por ejemplo, este computador de su Ethernet a una tarjeta de estas, ¿cierto? Y voy a conectar este de acá a una tarjeta de estas. Y luego, lo que hago finalmente es interconectar este switch desde esa interfaz que está allí con otra interfaz Ethernet de acá, cualquiera de ellas. Entonces, supongamos que es la 00. Y por el otro lado, pues hacemos lo mismo. Esto es un dibujo, no más, ¿no? Entonces, como pueden ver, ahí está. Entonces, nosotros vamos a montar la VPN entre estos dos puntos. Son clientes. Entonces, para este caso, o sea, esto va a trabajar para mí más rápido. De hecho, pues digamos que también podemos hacer implementaciones con equipos tipo ASA. ¿Quiénes son los ASA? Son los appliances de seguridad.
Pero esas son soluciones que vamos a manejar más adelante. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que nosotros manejemos, en este caso, pues, clientes que podamos interconectar, pues, en ejercicios como emulando las condiciones de una red que tenga estas condiciones. Pero, por ejemplo, acá estamos viendo que el GNS3 pues no tiene esas posibilidades. O sea, así como estamos con las cosas, pues tenemos que trabajar con lo que está. Entonces, pues esto cómo funciona. Lo mismo, ¿no? Ustedes quieren abrir una terminal de datos aquí sobre esto, ¿cierto? Entonces, digamos que yo la idea fundamental es que me entre a él y lo configure por su consola. Entonces, digamos que dice acá, este nodo debe ser iniciado antes de que, entonces toca iniciar esto, ¿no? En este caso, entonces, aquí toca iniciarlos a todos, miren bien. Estamos inicializando todos los dispositivos, se supone, entonces aquí yo puedo hacer ya el trabajo de la consola. Entonces, el trabajo, aquí, ¿qué me va a pasar? Pues se me va a abrir un software de consola. Ya, entonces, esto como les repito todo, esto no es un software, aquí ya está la consola. Esta consola ya es real. Nosotros no estamos aquí cargando un sistema operativo emulado como el del Packet Tracer. Ya estamos cargando un sistema operativo real. Entonces, ahí pueden ustedes encontrar lo que nos vamos pues digamos que a determinar para esto. De hecho, yo puedo pasar directamente al concepto y al modelo, pero pues toca, ahí está corriendo todo, ¿no? Está ejecutando cosas y obviamente este es el enrutador. Miren, en este caso, lo que pasa es que pues obviamente esto es una terminal, este es de SolarWinds. Me parece que esto no tiene la forma de subirle las fuentes. Espérate un momentico. Me parece que sí. Scripts, tags. Es que la otra vez uno le puede subir el tamaño de la fuente a esto. Y como que acá ya no. No. Entonces toca pues trabajar esta situación como está. ¿Ya? Entonces, pues es lo mismo, ¿no? Ya, usted acá pues obviamente va a encontrar muchas más cosas, ¿sí? Eso ya no son los comandos del Cisco Packet Tracer. Aquí usted ya no tiene limitaciones de nada en este punto. Entonces, por ejemplo, yo quiero implementarles IPv6 Unicast. Este, por ejemplo, mire el problema, ¿no? Han encontrado IP Unicast Routing. Esto ya corre IPv6. Pues lo mismo va a pasar por todos. ¿Cómo se programarían los computadores? Pues de la misma manera. En este caso ellos tienen una parte de configuración, ¿cierto? Yo puedo entrar a la consola de ellos. Entonces, ¿entraría a dónde? Entraría a un DOS. Ahí está. Lo pueden apreciar, ¿cierto? ¿Qué más podemos hacer al computador? Pues cambiarle sus parámetros de configuración. Obviamente, ¿sí? En este caso, entonces yo pues sencillamente lo que hago es modificar. Obviamente él necesita ser habilitado y obviamente ubicarle a ellos, ¿sí? Una configuración. Eso es todo. Bueno, entonces, ¿qué más les podemos decir a ustedes? Bueno, avancemos más bien con el concepto de la clase. Y ya con esto, pues obviamente hay hardwares, módulos de aceleración para VPNs, pero pues estos son productos comerciales. Ahora lo que nos interesa a nosotros es esto, que es básicamente la encapsulación de enrutamiento genérica. Entonces, esto parte precisamente de una idea que introdujo Cisco Systems dentro del concepto de las redes. O sea, los desarrolladores de Cisco fueron los autores del concepto VPN. Esto no es un concepto gratis, ¿no? En este caso. De hecho, como tal, pues obviamente, lo que vamos a hacer nosotros es introducir un encapsulado adicional con GRE y sobre esa situación, pues detallar algunos trabajos importantes. O sea, nosotros vamos a meter encapsulados sobre los encapsulados. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Es como
envolver algo que ya está envuelto, pero para que nadie lo note ni lo vea realmente. Entonces, ¿cómo se instruye esta cosa? Miren cómo se va creando un túnel como primera medida. Entonces, miren que en este caso, los extremos, ¿sí?, tienen obviamente un concepto de desarrollo. Esto es lo que vamos a hacer nosotros acá. ¿Sí están viendo? Entonces, vamos a empezar por esta parte, en GNS 3. Entonces, digamos que yo voy a trabajar de este dispositivo a este dispositivo implementando un túnel, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, muy sencillo, lo que hago es trabajar en la parte, perdón, por aquí no, en la parte de la consola de él. Y hacemos exactamente lo mismo. Entonces, yo que tengo conectado con esta parte de aquí para allá, yo tengo un enlace serial que está obviamente ubicada sobre esta interfaz, ¿cierto? Entonces, la interfaz que está ahí es la serial 4.2, ¿cierto? Entonces, sobre esa serial 4.2, digamos que yo quiero saber qué tipo de hardware está conectado. Entonces, yo le digo show controllers, show interface brief un momentico, entonces es que tengo que revisar el hardware, ¿no? ¿Cuál es el hardware que está acá? Nosotros dijimos cuál. 4.2. Serial 4.2. ¿Esto no es la serial? Pues no la coge. Ah, 00 es la cosa para él. Yo estoy leyendo en la Eso, otra. no, el 00. Qué pena, es la 00. Yo estoy leyendo en la del otro lado. Qué pena, entonces ahí tengo ya la 00. Entonces, bueno, ahí no dice nada, ¿no? Yo le debía show interface brief. No, esto no es por acá. Es que acá necesito buscar, es un comando que me puede leer a mí. Yo sería, no. Show interface. Show controller es la cosa. Es que estoy buscando el que me lee el hardware. Ahí está. ¿Sí lo ven? Lo acá. Es que vamos a ver. Show. Es que este no lo coge. Show controllers. Entonces aquí es donde yo quiero buscar precisamente. Entonces yo quiero buscar en la serial, en este caso, que es la 0, 0. Entonces acá me está diciendo que él en este momento es el DCE. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Entrar a esa interfaz. Entonces, la interfaz serial 0/0, en este caso. Entonces, yo le digo, pues, primero que todo, pues, me voy a cimentar en el ejercicio que tengo acá. ¿Cierto? Porque yo voy a crear es un túnel. Entonces, yo estoy hablando de hablar con un túnel desde acá hasta acá. Ahora,
yo tengo que revisar es que, pues obviamente aquí ustedes entienden de que el túnel destination está en una red y el túnel destination de ese está en otra red. O sea, este está apuntando a la red 3. Si ustedes notan un poquito, esto puede estar entre diferentes redes, ¿no? En este caso. ¿Sí lo están viendo? Entonces, ¿cuál es el asunto? Profe, eso para IBP6 es lo mismo, ¿sí o no? ¿EPC? Para B6, pues. Es la misma cosa, sí, claro. Entonces, Ah, ok. ellos hacen parte, o sea, la red supuestamente que está interconectándose en la dirección de la VPN es la de arriba. Entonces, digamos que lo primero que tenemos que hacer nosotros es para la topología cablear esto con redes. Pues de acá hasta acá. Entonces, la primera cosa es que aquí, por ejemplo, supongamos que vamos a montar las mismas redes que tenemos aquí. Entonces, digamos que aquí le vamos a decir al señor IP address 192.168.3.3, 255, 255, 255, pongámosle 252, supongamos. Entonces, eso que, yo no le puedo poner esa porque eso es un broadcast. Pongámosle la 1, la 31, sí, porque esa no la puedo colocar, ¿cierto? Entonces aquí le digo no shoot. Pero para poder colocar eso, pues me toca colocar el clock rate 128.000, por ejemplo. No lo soporta, ¿cómo así? Entonces, ¿cómo le defino el DCE? Una pregunta, ¿el clock rate qué es lo que era? Es un parámetro de referencia. Él no soporta, no, sí, 128, 1, 2, 3. No, sí, es que metí el dedo mal, qué pena. Es que ese valor no lo soportaba. Entonces, ahorita, digamos que le voy a decir no shoot. Es un parámetro de referencia para las redes, en este caso. Entonces, yo ya tengo acá esa parte montada. Este que tengo aquí, pues digamos que yo me voy a encargar primero de la capa IP. Entonces, en este punto, en esta consola, que está acá, es más, de hecho, voy a decirle a él aquí, a este señor de acá, porque tengo que tener abiertas 3 consolas. No, él abre una al tiempo. Este sería la R3. ¿Cierto? Entonces, digámosle que nos salgamos de aquí y le digo host name. Ya tenía el nombre ahí, el R3, entonces ¿para qué lo vamos a colocar? Entonces, este ya es el R3. Abramos este. Entonces ya tiene el R1, entonces le voy a entrar al modo de configuración global. Le digo yo interface. Ahora, ahí sí reviso acá cuál es el hardware. El hardware aquí es Lina, él es el 4.2. 4.2, profe. Sí, señor. Entonces, interface serial 4/2, ¿cierto? Entonces yo le digo acá IP address 192.168.3.2, 255, 255, 255, 252, ¿no? Entonces aquí le digo no shoot. Se supone que este dispositivo, ahí debió haber levantado el circuito. Entremos acá. Y acá también debe haber, señor. O sea, yo ya necesitaba poner el clock rate, ¿cierto que no? Porque ya está uno, pues... No, yo ya lo tuve que ubicar en ambos lados. Acá supuestamente pues estaba ya colocado. De hecho, yo aquí le puedo hacer ya un ping a la otra dirección. Yo acá coloqué la 1, entonces sería la 192, mire bien, 192, 168.3.2. Ahí está, ya me contesta. Entonces yo ya tengo eso. Entonces eso ya no me interesa. Entonces vamos sobre R1 a montar el otro lado. Entonces este sería la 3.1, digamos que esta sería la 4. Entonces entramos a la misma consola de él. O sea, lo que pasa es que no podemos estar cerrando las consolas. Y obviamente pues salimos de aquí y revisamos cuál es la interfaz
que supuestamente está por este lado. Esta sería la 4.1, ¿no? ¿Cierto? Entonces sería revisar la 4.1, sencillamente, y colocarle una dirección IP, pues pongámosle aquí la 4.2. En este caso, entonces, bueno, toca revisar, sí, qué tipo de interfaz tenemos, ¿cierto? Sobre la 4, entonces sería colocar show controllers serial. Es que escribí mal. Controllers. Show controller serial 4/1. ¿Ella qué es? Pues ella está mostrando qué tipo de cables es otro DCE. Entonces, lastimosamente, en la 4.1, toca decirle otra vez clock rate 128.000. 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces ya, no shoot. Y acá le decimos que salgamos. Entonces, de hecho, en este momento yo ya tengo montada esa parte y salgo de aquí y por lo pronto pues hago, pues, digamos que una pequeña salvada. Bueno, entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Ir acá, hacer el mismo proceso. Lo que pasa es que es un poquito más dispendioso y demorado, ¿cierto? Ese es R2 y aquí, ¿a quién tiene él? Pues ese enlace serial es el 4.1. No, ese sería serial 00. ¿Sí lo notan? Entonces sería la serial. Entonces sería interface serial. A ver, revisemos. No, pero ya se sabe que él es interface serial 00. No más. Entonces, estos son ya, como les repito, esquemas reales. Entonces le decimos IP address 192.168.4.1, 255, 255, 255, 252. Aquí le digo yo no shoot. Y obviamente, pues en este caso, vamos a tratar, ahí ya se supone que levantó la interfaz en ambos extremos, específicamente está montada. Entonces yo ya puedo hacer un ping a la 192.168.4.2. Me tiene que contestar. Entonces, ¿quiénes están conectados ahorita? Pues estas dos. Ahora viene a continuación la implementación del túnel. Entonces, en este caso, yo voy a implementar el túnel en el lado izquierdo. Entonces, le voy a decir acá. Vamos a ver si esto tiene la posibilidad de hacerlo. Si no, toca revisar la posibilidad de montar la consola, perdón, el software. Entonces, decimos interface. Entramos al modo de configuración global, ¿cierto? Entonces, decimos interface túnel 0. Listo. Entonces, sí puede montar un túnel. Entonces, yo voy a montar un túnel a una red que está acá. En este caso. Entonces, ¿cuál es la red? Vamos a suponer que la red, en este momento estoy definiendo la dirección IP de este lado, ¿sí? Que obviamente en este punto se llama, digamos que es la IP, vamos a suponer que vamos a hacer esa misma dirección, 10.1.1.1, voy a colocarle la dirección punto a punto, ¿cierto? Ya se la puse. ¿Qué más necesito? Pues necesito definir la fuente del túnel. Yo ya definí en este caso que túnel source. Entonces, ¿quién es? Entonces, yo dije en este momento que acá, para este ejercicio, es la serial 00, o sea, la que está aquí. Entonces, vamos a colocar la serial. Entonces, ¿cuál sería la que estaba para nosotros? La serial era esta. Entonces, la que sería que yo tengo local es la 00. Entonces, si le coloco acá 0, es la 0. ¿Listo? Entonces, inmediatamente a continuación, busco el destino. Entonces, el destino está en el otro lado. Entonces, el destino supuestamente es, en este caso, para poder llevar la implementación, ¿sí? Porque revisen un poquito.
Esta red que está acá, este destino que está acá es el que está al otro lado. Entonces, ¿qué valor de red tengo que colocar aquí? Entonces sería túnel, destination. Entonces, ¿qué dirección es esta al otro lado? Pues la que supuestamente está acá, que es la 192.168.42. ¿Cierto? Entonces, 192.168.4.2. ¿Listo? El túnel, vamos a ponerlo a encapsular. Entonces sería túnel mode. Entonces sería túnel mode. Entonces él tiene más versiones, ¿no? Mire, es que este las tiene todas. Entonces, ese túnel mode, ¿qué quiere hacer? Cree, porque es una encapsulación genérica. Y obviamente, pues vamos a mandar solamente IP. Porque yo también puedo mandar IPv6. Miren, vean, ahí tengo IPv6. IP. Listo. Chao. Entonces, salgo de aquí, ya tengo el primer túnel. Salgo acá, en este caso. Y pues voy a entrar en el otro lado. ¿Sí entendieron ustedes lo que hice? Ahora, esto necesita enrutar. Vamos a colocarle a esto redes en IPv4. Entonces, digámosle que vamos a hacer un router OSPF1 de una vez. Y vamos a colocarle dos redcitas. Network 192.168.3.0 y la Wilcar es la 00023, ¿no? Para esta red, área 0. Listo. La otra red, supongamos que es la que va a quedar atrás. Pongámosle aquí el valor 5. Y digamos que esto va a ser con una Wilcar, digámosle que 255, área 0. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de definir esta red y esta red. Esta red es la 10.192.168.50. Esta sería la 4.0 y supongamos que esta va a ser la 2.0, supongamos. Entonces, pues ya está descrito el túnel en este lado. Entonces, ahorita, ¿qué hacemos acá? Primero, pues salvemos. Listo, entonces ya quedó salvado en R3. Entonces, ahorita, ¿qué quiero hacer? Ir a R2 y hacer el mismo ejercicio. Entonces, se supone que yo tengo que hacer el ejercicio del lado izquierdo. Entonces, voy a entrar a la parte de configuración de esto y voy a entrar, en este caso, a definir las cosas que tiene que tener este dispositivo del lado de acá. Entonces, la primera cosa es revisar el direccionamiento. ¿Sí? Entonces, entremos a la interface serial. Entonces, ya sabemos nosotros que es una ADC porque el DT estaba allá. Entonces, ¿qué dirección IP es la que tenemos que colocar acá? Bueno, el serial cuál, antes de ir a embarrarla, es esta. Entonces, esa serial es la 00. 00. Interface serial 00. Listo, entonces colocámosle su dirección IP address 192.168.4, ¿no? Punto 2. 255, 255, 252. Entonces aquí le decimos no shoot. Este tiene que levantar la interfaz. ¿No levantó? ¿Qué pasó? ¿No levantó? ¿Será que tiene? Vamos a ver. Vamos a mirar. Show controllers serial 0 slash show controllers serial 0
es la 0. Ahí estamos viendo que ese señor que es un DCE, por eso no levantó. Entonces es, en el otro lado no lo tenía, entonces aquí sería interface, busquemos la dirección, sería el 00, entonces le decimos clock rate 128.000, 1, 2, 3. Aquí de pronto sí podemos hacer esa parte. Y obviamente vamos a revisar si ya desde aquí podemos hacerle un ping 192.168.4.2. No, un momentico. Aquí cometí un error yo. Él tiene que ser el 1. A ver. El 4.2 era el de arriba. Ajá. Vamos a ver ahorita. Do ping para 192.168.4.2. Ya contestó. Pero ya está en red. Entonces yo ya con esta parte, pues digamos que ya me puedo dar por bien servido y montar la VPN para el otro lado. Entonces, ¿qué debería hacer? Bueno, la VPN no, el túnel, estamos en el túnel. Entonces montemos otra vez la misma cosa. Entonces decimos interface, perdón, túnel 0 para él. Entonces, yo que había colocado para el otro lado, no sé si se acuerdan, pues esta dirección que estamos copiándola, ¿no? Entonces sería IP address, preguntico que me sacó. Face túnel 0. Entonces sería IP address 10.10, ¿cómo es que es? 10.1.1.2 con prefijo 30. 10.1.1.2 con 255, 255, 255, 252. Entonces, no shoot. Ahorita comencemos a revisar el implementamiento, la implementación de lo que es el ruteo, en este caso. Entonces, yo voy a rutear. Bueno, antes de ir a hacer eso, pues vamos a colocarlo. Router OSPF1. Le decimos network, la red que montamos 192.168.4. Era la 4, ¿cierto? ¿Qué dirección IP puse? ¿No me acuerdan? 4.1. Sí, los unos. Sí, entonces 4.0. Entonces es 0.0.0.255. Área 0. ¿Qué pasó acá? Ahora sí. Bueno. Entonces vamos a meter la otra de una vez. Nosotros habíamos colocado la 3, la 5 es que era. Aquí colocamos la 2. Listo. Ahora, pues obviamente escribimos el software o lo necesario de la VPN, que está acá. Entonces, vamos acá. Nosotros ya colocamos el software, sí. ¿No? Creo que no. No. Interface túnel 0. Entonces, aquí viene la jugada maestra, ¿no? En este caso, lo que pasa es que, no, sí, habíamos hablado de haberlo abierto.
Yo por aquí coloqué el túnel, sí, ya estaba abierto, lo acabé. Sí. Entonces sería esta es la dirección. Entonces, sobre la base de eso, ¿qué se monta? Pues se monta la fuente del túnel. Entonces, la fuente del túnel, ¿cuál es? Interface. Entonces, túnel, source, serial, o sea, ¿quién es él? Aquí está. La 00. 0/0. ¿Por qué no la recibió? En el sur serial 00. Dije que está mala, ¿no? No será por la mayúscula, profe, no creo. No creo. No puede ser. O sea, ¿hay algo mal escrito? Yo no creo. Mira que está todo. Ahí está. Serial. Túnel source serial 0/0. ¿Y por qué no lo recibe? Túnel. Es porque creo que está en R1, profe. ¿Cómo? No, yo estoy en la interfaz. Mira, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy haciendo esto. Es todo. Entonces aquí sería túnel source serial 00. No me recibe el comando serial. O sea, ¿será que sí, No, es que no sé, pero de pronto no es porque de pronto no estás en error de R1, ¿cómo? no es en el otro. O sea, que de pronto lo estás haciendo en R1 y es en el otro. Ah, no, no, quiere que le diga, no, espérate un momentico. Si yo estoy en eso, estamos MFT. Pues ya toca hacer otra cosa. Eso era, hijo de madre, entonces hicimos una mezcolanza aquí porque yo le monté a R2 eso. ¿Ya? Yo pensé que estaba abriéndolo sobre R2. O sea, pequeño problema. Show run. Show run. ¿Ya? Entonces, ¿qué está pasando acá? Pues obviamente él tiene las configuraciones erradas. Mira, ahí está el túnel, ya está puesto. Pero las interfaces seriales, que deben estar más abajo, deben de tener problemas. Ah, bueno, eso está bien. ¿Cierto? Esta está mala. Ah, no, eso está bien también. Pero no tiene por qué llevar ningún túnel. Ese es el asunto. Entonces, control C, conf T, no, le borremos esto. Túnel 0. Entonces, interface túnel 0. Es que le cuento que cuando se le montan a uno las cosas, aquí le decimos no IP address. Ya. Entonces, ya en él
pues aquí lo que faltaba era más bien montar el modo de enrutamiento. Entonces, las direcciones IPs, pues están al revés. No, están bien. Esta es la 4 y esta es la 4, 4.1 y 4.2. 4.2, 4.3.2. Entonces, vamos a colocar acá más bien router OSPF1 network 192.168.3.0 0.0.0.3, ¿cierto? Área 0. Y acá pues monto también de una vez la otra red, que es la ¿qué? La 4. Entonces aquí ya por este lado está bien. Bueno, entonces ahorita vamos a abrir la consola acá. ¿Quieren hacer una pequeña pausa, jóvenes? ¿O seguimos? Sí, profe. ¿Ah? A pausa. Bueno, entonces vamos a... Qué pena, jóvenes. Volví. Entonces, se me estaba como enredando el montaje del túnel, ¿no? En este caso, ¿sí me escucharon todos allá? Entonces vamos a arreglar esta situación y nos metemos directamente en el dispositivo que necesita manejar esa cosa. Entonces, acá, obviamente, pues vamos a montar la parte del túnel, ¿cierto? Si me escuchan todos, entonces vamos a determinar que él tiene que llegar acá, ¿cierto? En este caso. Entonces, como este dispositivo tiene que llegar acá, él tiene que llegar a la dirección que se había montado específicamente acá. La dirección que se había montado específicamente acá, aquí se montó la que fue, obviamente vamos en el orden. Nosotros acá, de este lado, montamos la dirección 4.2, 4.2, 4.1, perdón, ¿cómo es la cosa? No. Este es el 4.1, 4.2, 3.2, 3.1. Entonces él tiene que llegar al 3.1. En este caso, 3.1. Entonces revisemos cómo lo va a hacer. Entonces en el túnel, en la especificación que tenemos nosotros acá, pues el túnel source serial sería esto. ¿Sí me escuchan todos allá? Entonces sería... Sí, profe, se escucha. Interface, ¿cierto? Vamos a sigamos escribiendo aquí. Interface, túnel. Un momentico. Disculpen. Túnel, source, serial. Perdón. Serial 0/0. ¿Listo? Entonces yo ya tengo que mi fuente es la interfaz serial 00. ¿A dónde tengo que ir? Entonces, o sea, ahorita tengo que ir al túnel destination. Entonces él me va a preguntar aquí una IP. Entonces yo le voy a decir en este caso que es la 192.168.3.1, que es la del otro lado. ¿Cierto? Entonces ya con esa parte avanzada voy a definir el modo del túnel. Entonces sería túnel mode, ¿cierto? Sencillo. Túnel mode gre con IP. Esto es un túnelcito nomás. ¿Listo? Entonces ya le voy a decir al túnel que se levante y le digo acá exit. Entonces acá lo mismo de siempre, guardo. Entonces yo ya tengo en este caso, bueno, este enrutador también necesita el routing, ¿no? Entonces router OSPF1, entonces decimos network 192.168.4.0, que es la red que él tiene, 0.0.0.3, área 0. Y pues montemos otra red por acá, en este caso, definitivamente. Entonces pongámosle, por ejemplo, pues, ¿qué valores? Pongámosle la 7, supongamos. ¿Cierto? Ahora, cambiemos esa red 7 y pongámosle una interfaz diferente. Pongámosle aquí 255. Mejor. Listo. Entonces acá sencillamente salvamos esa parte también.
Entonces, tenemos que ir a revisar es cómo está la estructura del túnel, pero en este lado, del R3, a ver si quedó bien configurado. Y comenzar a revisar si de pronto en este caso se pueden hacer estos trabajos. Entonces, acá tengo yo supuestamente montado el R3. Entonces, miremos a ver si yo monté bien el túnel. Sí, señor, túnel Destination 4.2, pero acá está, ¿no? Sí. Ah, no, esto es un error. Entonces, aquí sí toca cambiarlo. Entonces, debemos decirle interface túnel 0. Entonces, aquí sería túnel destination 192.168.4.1, porque es que ese es el valor que está allá. Entonces, más bien ahí sí salvamos. Listo. Y obviamente, pues, el modo de enrutamiento ya lo pusimos, ¿no? Hasta arriba. Ya. Pues vamos a mirar en este caso las redes show IP route. Este es el enrutamiento. Miren que yo ya conozco la 4, que está conectada por al otro lado, para este lado. Miren que ahí se supone que nosotros tenemos un túnel, pero no lo tenemos subneteado, no lo tenemos en el routing. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a considerar que, pues obviamente nosotros no hemos enrutado el túnel. Entonces vamos a ver qué pasa. ¿Cómo hacemos para que se forje el túnel de allá para acá? Entonces, ¿esta interfaz cuál es? Esta interfaz es la Ethernet 1. Perdón, la fase Ethernet 00. Entonces, en esa consola, pues dijimos que íbamos a montar la red 5, ¿no? Sí, cada vez que esto toca hacerlo, ve acá está. Entonces, digamos que, bueno, eso como que no se puede hacer acá, entonces entramos interface fase Ethernet 0, es la 0, ¿cierto? IP address 192.168.5.1, 255 y ponemos un cerito. ¿Qué pasó aquí? Ah, se me fue un doble punto. Listo, entonces le decimos no shoot y ya. Pues vamos para el PC y pues vamos a revisar qué dirección IP puede tomar él. En este caso. Entonces, ipconfig/all. O sea, este no funciona con esto. Ah, bueno. Entonces, ¿cómo hacemos para ponerle a la dirección? Tener la certeza de que él tiene dirección IP. Él aquí arrancó. Pero él no tiene nada más, ¿no? De hecho, él no acá no especifica ninguna dirección IP. O sea, esto no es el packet tracer, ¿no? Se supone. Para que de pronto todos en este caso estén determinando o que está pensando en esto, pues aquí necesitamos ubicarle al dispositivo, de hecho, una dirección IP. Vamos a ver cómo podemos configurársela. Y mirar en este caso, bueno, aquí tiene la dirección IP. Ah, no se puede colocar esa, entonces él está supuestamente, dice, esta es la configuración del PC1. Dice, descomente las siguientes líneas para habilitar el DHCP o la línea para especificar la cuestión manual. Entonces, lastimosamente, pues yo tengo que colocarle a esto la dirección IP. La dirección IP de esto es la 5.1, ¿cierto? Perdón, la 5.2 en este caso. Y obviamente, pues la dirección IP debería ser la 255, pero él necesitaría, desde ese punto de vista, también
como pueden ver, ¿sí? O sea, necesito definirle a él el gateway, porque si no, entonces él no sale. ¿Cómo se define un gateway acá? Pues es obviamente, ahí ya está desconfigurado, está configurado. Dice, en la línea de abajo es para fijar la máscara manualmente. Entonces, pero pues obviamente nosotros debemos revisar es que el dispositivo como tal haga el trabajo puntual de lo que es el PC completo, ¿no? Entonces esto es otro ambiente para que entiendan ustedes. Entonces, digamos que le va a hacer un ping a la 192.168.5.1. Vamos a ver si eso admite ping. Dice que no es alcanzable. ¿Es claro porque no está pasando? ¿O no? Vamos a ver en este caso. Importar configuración. No. Nosotros no queremos configuraciones de esto. Show in File Manager. Bridge. No. Necesitamos revisar es, a ver, ustedes de allá saben cómo se le puede colocar o cambiar la dirección IP acá o no. ¿Aló? No, profe. ¿Ninguna? No. 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 Lo otro es nosotros acá, bueno, nos podemos curar en salud, ¿no? Que obviamente pues es lo más fácil del mundo. ¿Cómo se arregla esto? Ah, bueno, ¿qué fue lo que pasó ahorita? Supuestamente a este dispositivo que está acá, mejor dicho, a este que está aquí, supuestamente yo le puedo editar la configuración y habilitarle el DHCP. Entonces, si yo quiero en este caso, para no complicarme la vida, pues yo dejo esto mejor. Entonces, ¿yo cómo resuelvo la papeleta? Para que esto sí realmente trabaje. Entonces, pues nosotros nos aprovechamos de que ya sabemos muchas cosas acerca de esta situación, ¿cierto? Dame un segundo. Y obviamente, pues, hacemos las cosas que se tengan que hacer. Entonces, digamos que, en este caso, decimos IP DHCP, ¿cierto? Excluded address 192.168.5.1 a la 192.168.5.15, supongamos. Listo, entonces IP DHCP pool. Entonces coloquémosle acá 5, supongamos. Entonces le decimos aquí network, esto es de lo más fácil, 192.168.5.0, ¿cierto? 255, 0. Aquí le decimos default router 192.168.5.1. Entonces, y DNS, pues no, esto no tiene DNS, pero dejémoslo así. Entonces, le decimos aquí exit, en este caso. Y salvamos. Entonces, se supone que esto ya pasó para este lado. Y para este otro lado, pues tiene que dar exactamente lo mismo. Para nosotros no complicarnos la vida, ¿no? Entonces, quitemos el comando del DHCP, ahí está, ¿cierto? Salvamos aquí. Y hacemos lo mismo acá, ¿no? Porque es que la red acá, ¿sabemos cuál es? En este caso, aquí era la 5. Entonces, por este lado acá tenemos, me parece que es la 7, ¿no? Entonces, aquí hacemos pues el mismo trabajito y lo que queremos es probar, precisamente. Entonces, en este momento, digamos que yo le digo acá esto, exit, ¿cierto? Entonces, le digo acá, ¿cuál es la interfaz? La interfaz es Fast Internet 00, ¿cierto? Entonces es interface Fast Internet 0 es la 0, ¿cierto? Entonces le decimos acá IP address 192.168.7.1 255, 255, 255, 0. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Sencillo. Prendemos esa interfaz. ¿Listo? Y salimos y montamos el DHCP que él necesita. Entonces sería
IP de HCP excluded address 192.168.7.1, 192.168.7.15. ¿Listo? Entonces acá IP de HCP pool, le colocamos aquí 7. Aquí le decimos ¿cuál? Network 192.168.7.0, 255.255.255.0, default router 192.168.7.1, do right. Entonces ahorita pues ya creo que en este caso estas cosas tendrían que estar facilitando ya un procedimiento más de enrutamiento sobre esto. Entonces ahorita probemos el túnel. En este caso, ¿sí? Entonces, además, de hecho, yo creo que como que no encendí la interfaz, ¿o sí? ¿Ustedes qué dicen? No shoot. Le decimos aquí exit. Entonces, y revisamos las redes. Vamos a ver si llegamos hasta el otro lado. Show IP route. Vamos a ver si hizo convergencia rápido esto. Ahí podemos ver nosotros que están todas las redes. Está la 4, la 5, la 7 y la 3. Ya. Entonces ya esto entró todito. Entonces ya digamos que yo, desde esta terminal, en la consola de él, podría hacerle pruebas. Ahora, yo no sé qué dirección IP tenemos acá, ¿no? En este caso, vamos a ver. Entonces, IP config /all. Vamos a ver si esto es tipo Windows. Lo que pasa es que acá no funciona él con estos comandos, pero se supone que él debe decirnos a nosotros la IP. Ah, bueno, por aquí se puede establecer hasta la IP, pero ¿cómo saberla? Show. A ver, ¿cómo se sabe la IP acá? No, porque esto lo que es clarearla. Vamos a mirar, a ver, vamos a hacer una cosa. Ping a la 192.168.7.1. Es el IP del enrutador del otro lado. Porque se supone que esto sí puede ser un ping. Dice que es un host no alcanzable. ¿Ya? Entonces ahí sí está como complicado. Se supone que nosotros ya ese dispositivo lo tenemos que tener activo. Este dispositivo está ya funcionando, esto no necesita mayor cosa. Pero entonces, lo otro es revisar si realmente estos dispositivos tienen la disposición de considerar por lo menos de que lleguen, por ejemplo, ping a la 192.168.5.1. Vamos a ver. O sea, dice que el host no alcanzable para él. Entonces, en este caso, es validar si él tiene la dirección. Bueno, entonces vamos a ver si desde acá sí se puede. Porque esto sí, en especial, sí se podría hacer. ¿Ya? Pero entonces tenemos que echarle mano. Ping a la 192.168.5.1. Y él sí entra hasta esta interfaz. O sea, él de momento está llegando hasta aquí. Entonces, ahorita lo que tenemos que hacer nosotros ya hemos generado tráfico desde este lado. Entonces, ahorita viene la consideración de que si el túnel realmente está funcionando. Entonces, en ambos lados ya hemos creado las interfaces como tal. Entonces, ¿qué se supone que es el GRE? El GRE sencillamente es el tráfico, obviamente, en este caso, el tráfico enrutado por una encapsulación genérica, que obviamente, pues, GRE no provee encriptación, pero si se requiere, yo le puedo asociar a GRE la parte de IPsec. Entonces, ¿qué se necesita? Sencillamente que, pues, eso es como tener un Lego
de redes. Yo, por ejemplo, tengo un túnel GRE. Yo quiero volverlo robusto. Ah, sí, señor, venga y busque la IPsec. No es más, en ese caso. Entonces yo puedo trabajar conceptos de unicast, de multicast, en ese sentido, ¿sí? Y obviamente, pues si desde ese punto de vista lo quiero revisar, yo le monto esa parte, ¿ya? Y si no, pues déjelo así nomás. Entonces, esta parte quedaría, digamos que, esperando para la próxima ocasión. Entonces, ¿cómo es la topología que en este momento tenemos? Pues nosotros tenemos en este momento una cosa así. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta puntualmente de esa encapsulación? Vamos a revisar, estamos en R2, ¿sí? Entonces vamos a mirar en este caso si es factible, pues no mirar acá, sino específicamente, o sea, si yo me pongo a revisar cosas en este enrutador, no voy a encontrar nada. Yo tendría que revisar en R3 o en R2, ¿por qué? Porque son los que están implementando el túnel entre ellos dos. Entonces, en este caso, ¿sí? En la parte de la consola, sería importante revisar. Entonces, miremos a ver, show, por ejemplo, en este caso, ¿qué deberíamos de buscar nosotros? Algo relacionado con GRE. Yo diría en ese caso que algo relacionado con la especificación formal del mismo túnel, como pueden apreciar. O sea, esto tiene todas las... Además, de hecho, aquí podemos hacer nosotros, en este caso, la disposición de hasta telefonía, ¿no? Ahí están, por ejemplo, este lo vamos a hacer nosotros para telefonía. Y obviamente, pues, eso es de las cosas que vamos a considerar acá. Entonces, por ejemplo, acá, ¿sí? Miren bien. Esto es todo lo que tiene. Este tiene muchas más funciones, ¿no? Son todas las funciones de un dispositivo completo. ¿Ya? Entonces pueden apreciar absolutamente todo lo que está en este caso montado. Entonces, digamos que show túnel. Entonces, ¿cuál es el túnel que nosotros estamos especificando? Entonces, se supone que él no me está mostrando, él me dice, despliegueme los puntos asociados con un túnel multipunto. Pues yo en este momento no los tengo, ¿ya? En este caso. ¿Qué podría mostrar yo para el rastreo del túnel? Miremos en este caso. Si hay posibilidades con el mismo software. Obviamente con la parte de GRE creo que no hay nada de eso en este caso porque no es un comando para esta cosa. Obviamente en la parte de la interfaz tipo túnel, ¿cierto? Que es el 0, yo sí podría revisar algunas cosas importantes. Por ejemplo, yo podría revisar el estatus de él, en este caso, ¿sí? Y obviamente, pues, revisar qué está pasando. Entonces, realmente no tengo mucho consumo de nada. O, en ese sentido, un summary de parámetros en donde se supone, pues, que él me está mostrando lo que él está haciendo. Básicamente como túnel, ¿sí? O sea, ahí no hay realmente nada. O sea, yo que voy a ver acá una encapsulación. O sea, en este momento yo no puedo ver nada asociado a seguridad. Porque realmente cuando estamos revisando ese concepto, pues yo sí tendría que montar, o sea, ya el túnel lo tengo. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Ir acá al supermercado de la seguridad, que se llama el framework de IPsec. En este framework de IPsec, normalmente yo llegaría a encontrar básicamente todo lo necesario. Entonces, ¿qué se supone que tengo que hacer? Pues esto es como un supermercado de seguridad. Y obviamente, pues yo voy y le digo, mire, yo quiero instalar este Diffie-Hellman, estas claves RSA, este manejo de lo que es MD5, perdón. Yo quiero algoritmos tipo AES y en ese caso, digamos que obviamente el protocolo de encriptación que tenga ESP más H. Entonces, se supone que pues estas cosas son las que yo escogería para implementar. Entonces, ese framework de IPsec consiste realmente de unos bloques de construcción sobre las cuales pues yo recupero o escojo específicamente lo que para mí es más importante. Entonces, lo primero es considerar, en este caso, la especificación formal del protocolo IPsec, que es considerando la especificación de un Header Authentication, ¿sí? En este punto, o la encapsulación de seguridad, del payload seguro, en este punto. Además de eso, pues yo con la confidencialidad, que es la segunda parte, pues yo debo escoger un algoritmo de estos. ¿Cuál? Pues está DES, que quiere decir el estándar de encriptación de datos, está AES, que es el estándar de encriptación avanzado,
que está el algoritmo de encriptación de software, el SEAL, en ese sentido, y está básicamente, pues otros que fundamentalmente pues van a servirnos a nosotros como soporte de esto. Está en la parte de integridad. Se supone que nosotros, que es la parte en la cual tenemos implementado OMD5, que es el Message Digest File, o el SHA, que es el algoritmo de hashing. Seguro que eso es una acción de encriptación de datos, ¿cierto? Este cuarto renglón es la parte de autenticación. Entonces, normalmente, pues, los dos métodos son las claves precompartidas o las firmas digitalmente, perdón, el RSA, en este caso, ¿sí? Perdón, es el mecanismo digitalmente firmado, disculpen, que utiliza RSA. La última parte es el Diffie-Hellman. Esto va a representar, es un algoritmo para manejo específico de intercambio de claves, ¿ya? Entonces, aquí se supone que uno puede montar desde el DH5 al DH7. Entonces, estas partes que fundamentalmente van a funcionar, pues esto sí tenemos que ponerles cuidado. Por ejemplo, en la parte de confidencialidad, ¿sí? Esto se logra con encriptación de tráfico, que obviamente se va a enviar a través de la VPN, y el grado de seguridad va a depender de la longitud de la clave del algoritmo, pero la longitud de la clave del algoritmo va a indicar qué clase de cosas. Si manejamos SEAL, la longitud es 160 bits. Si manejamos AES, tenemos desde 128, 192 o 256. ¿Cuál le sirve? Si tenemos 3Ds, entonces tenemos longitudes de 56 bits. Y si tenemos Ds solamente, pues también de 56 bits. Entonces, ¿cuál sería en ese sentido el más seguro? Sería una escogencia entre AES y SEAL, en este caso, ¿ya? En cuanto a la integridad, pues se supone que está el SHA y el MD5. Yo diría que es válido cualquiera de los dos para la especificación de esto, en este caso. O sea, estos serían comandos y parámetros que se colocarían sobre la especificación de la misma VPN. Para la parte de autenticación, pues tenemos la posibilidad de sacar claves precompartidas, como el Pre-Shared Keys, o los PSKs, o los RSAs, que en este caso serían como la mejor alternativa porque manejan conceptos de algoritmos, de certificados digitales y autenticación de ellos entre pares. Pero entonces, ¿qué sucede? Pues sucede fundamentalmente de que si ellos dos no funcionan, pues tiene que, en ese sentido, manejar la posibilidad de tener en cuenta, ¿sí? Otros tipos de mecanismos, pero es que, ¿de cuáles? No hay sino dos. Entonces, diríamos nosotros que estaríamos para escoger uno de ellos. Los pre-shared keys, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Que es el mecanismo tipo PSK, pues parten del hecho de considerar dispositivos, o mejor dicho, entre los dispositivos, un concepto de autenticación remota entre ellos, en este caso, ¿sí? Y obviamente, pues el proceso de autenticación que involucra, que en este caso ellos localmente estén procesando, en este caso, llaves tipo hash, para que desde ese punto de vista los pares de autenticación remitidos entre ellos sí funcionen. Están las firmas tipo RSA, que yo consideraría que son el hecho más robusto acá. Y de hecho, pues esto manejaría certificados y firmas digitales. Entonces sería como la mejor alternativa entre lo que es PSK y los RSA. El intercambio de clave seguro se puede implementar a través de lo que es un mecanismo tipo Diffie-Hellman. Entonces el Diffie-Hellman sencillamente es un método de intercambio de claves que sencillamente, ¿qué hace? Él provee una forma de que los pares establecen una clave secreta precompartida en la cual ellos únicamente pues van a interactuar y que básicamente ellos conocen y que están interconectándose y comunicándose pues obviamente a través de túneles inseguros y canales inseguros generando claves. Entonces, esa parte fundamental pues sería importante considerarla. Entonces, el Authentication Header, ¿cómo funciona? Pues aquí, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Lo que hace el AH es proveer las siguientes consideraciones: entregar autenticación, entregar integridad, ¿sí? El algoritmo tipo ESP, pues entrega encriptación, autenticación y integridad. Entonces ya veríamos nosotros en este caso cuál sería como lo más importante para esta parte. Aquí, por ejemplo, está mostrando un proceso de una autenticación de un header que se está manejando entre un par de puntos en los cuales pues se está ofreciendo precisamente el concepto del header del authentication header, en este caso del mecanismo tipo AH, donde se puede apreciar que pues esto siempre va a ser parte
de los payloads que se están manejando de seguridad entre los dispositivos de forma remota. Entonces, ya en este caso, el mecanismo tipo ESP, como pueden ver acá, ¿sí? Ese mecanismo fundamentalmente pues va a definir en este caso cómo los datos que fluyen de un lado para otro entre un par de dispositivos de capa 3 son encriptados. De hecho, la función de ESP es proveer de forma concienzuda dentro de esto, pues un proceso de encriptación y un proceso de autenticación. Aquí, ¿qué se provee? Realmente se provee confidencialidad, ¿ya? Entonces, digamos que esto es como que lo que le va dando forma al concepto de la creación de esto. Los modos, los tipos de modo, en este caso que tenemos para montar esto, pues repito, para montar una VPN, uno puede montar una VPN en modo transporte o en modo túnel, ¿ya? Pero entonces todo va a depender de la forma en cómo se especifique la configuración. Nosotros tenemos un procedimiento en este caso para poderlo llevar a cabo, ¿no? Hay otra cosa que también están acá consideradas, que son las Search Security Association, las SAS, que son bloques de construcción básicos. Cuando hablamos de bloques de construcción básicos es que ya uno sabe, como les decía hace un rato, que hay conceptos que van unidos unos con otros en ese sentido. Entonces, las asociaciones de seguridad, por lo general, mantienen esta Security Association en bases de datos para, pues, obviamente, validar las VPNs. Entonces, ya se sabe que si hay una Security Association para implementar VPNs, pues se tiene que validar desde ese punto de vista. Esto es el concepto de las fases AIK, que son las fases de intercambio de claves en Internet. Bueno, esto ya es un asunto que involucra que obviamente pues esto se entre en conceptos de validación. El AIK pues tiene obviamente un concepto de intercambio inicial, en este caso en donde se van a negociar los parámetros entre ambas partes, se van a considerar obviamente un intercambio de claves, en este caso, y en donde pues los dispositivos se van a colocar al tanto de quién es cada quien para poder en este caso enviar información. Entonces, ¿cuáles son los métodos de autenticación que se pueden usar con este tipo de intercambio de claves? Está el PSK, está el RSA Signatures y está obviamente el RSA encriptado, en este caso, ¿ya? Entonces, obviamente, pues hay maneras de entrar dentro de esto y demás. De hecho, conocer estos procedimientos es bien importante porque esto nos da a nosotros, en este caso, la sensación de que esto puede funcionar y que esto puede, en este caso, llevar a cabo, ¿sí?, la disposición de la implementación de una VPN. Aquí está la segunda fase de lo que es el intercambio de claves, como pueden ver, ¿sí? Y entonces aquí vamos a tener en este caso, pues, la forma en cómo tanto un dispositivo como el otro va a tener conocimiento sobre la VPN para intercambiar datos. Bueno, entonces ya con base en esto, pues ya montando toda esta situación, pues ya viene la disposición de que ambos dispositivos, pues de pronto en este caso, entren en la negociación de la fase de VPN. Eso lo veríamos después en otro bloque de clases. Ahorita no lo alcanzamos a hacer. Pero pues son básicamente cosas que tienen que ver con el hecho de que un dispositivo frente al otro determine la existencia de un tráfico interesante. Cuando se dice tráfico interesante es un tráfico que exige a nivel de recursos lo que se está manejando de un lado para el otro. Entonces, ya de aquí para allá, pues serían las tareas de configuración de la misma VPN con IPsec. Entonces, en este caso, digamos que aquí se parte este asunto. ¿Alguna pregunta hasta acá?